Muy buenas noches, muchachos. Vamos a empezar este tema nuevo que es generadores de CD. Es bastante sencillo este tema, puesto que pues básicamente son lo mismo que los motores de CD, solamente que en sentido contrario. Entonces, no nos vamos a llevar mucho tiempo en el tema, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el generador serie, perdón por el retraso. Un generador de CD serie es muy parecido al motor serie en cuanto a sus componentes y a su estructura. En el devanado de campo serie circula una corriente que es igual a la corriente de armadura. Aquí se ve muy claramente, ¿no? No hay para dónde irse con la corriente. Por lo tanto, la corriente de armadura debe de ser igual a la corriente en el campo. Por lo que el flujo que produce el devanado de campo serie está en función de la corriente en la armadura, que a su vez depende de la carga conectada en las terminales de la máquina. En la figura 2.9 se muestra el circuito equivalente a un generador serie. ¿A qué se refiere con esta parte de la carga conectada en las terminales? Pues aquí nosotros tenemos que conectar algo que absorba potencia. Típicamente vamos a dibujar una resistencia, pero puede ser cualquier elemento, ¿sale? Que absorba potencia. Y le vamos a llamar RL de resistencia de carga. Si se fijan, son exactamente las mismas fórmulas. Está aquí. Se cumplen las mismas ecuaciones que habíamos visto antes. Por ejemplo, que el voltaje en la armadura o en el inducido es igual a K por phi por omega, o que el torque es igual a K por phi por la corriente de la armadura. Y bueno, pues aquí se tiene una pequeña gráfica del voltaje versus la corriente en este tipo de generadores. Podemos ver que ya no es una línea recta y que llega a un punto en el cual, aunque yo le empiece a querer dar más corriente a la carga, pues el voltaje se va a caer. Por lo tanto, aquí tenemos, aquí más o menos, en este punto más o menos, tenemos la potencia máxima que puede dar el generador. Recuerden que la potencia es igual a I por V, ¿no? Corriente por voltaje, o que la potencia es igual a I cuadrada R, o que la potencia es igual a V cuadrada sobre R. Bueno. Un generador de CC en paralelo, de corriente continua en paralelo, o en derivación, es aquel que suministra su propia corriente de campo conectando su campo directamente a las terminales de la máquina. En el circuito equivalente mostrado en la figura 2.11, que es esta, la corriente de armadura de la máquina alimenta tanto al circuito de campo como a la carga conectada a la máquina. Esta es la figura 2.11. Si es un generador en derivación y autoexcitado, que es el tipo de generador que nosotros vamos a ver típicamente. El generador paralelo es similar al motor paralelo, y este tipo de generador tiene una clara ventaja sobre el generador de corriente directa, serie. De excitación separada, perdón, porque no requiere ninguna fuente externa alguna para el circuito de campo. Este es poco útil, porque aquí tendríamos que estar alimentando a este circuito para producir energía en este otro lado, ¿no? Entonces típicamente se utiliza esta configuración. El voltaje inicial en las terminales del generador depende de la presencia de un flujo residual en los polos del generador. Ok, y lo que podemos ver aquí es que es una relación casi lineal entre la corriente y el voltaje, a diferencia en el generador paralelo. Y por último vamos con el generador compuesto. El generador compuesto tiene las mismas características que un motor de corriente directa compuesto. Tiene una bobina de campo en paralelo con la armadura del generador y una bobina en serie con la armadura. Dependiendo de la forma de conexión que se comentó anteriormente en el motor, al motor compuesto se le puede dar el nombre de generador compuesto largo o generador compuesto corto. Y esos servicios pueden ser aditivos o sustractivos. Esta parte recuerden que no la estamos viendo, ¿no? Nada más que si es largo, la resistencia serie o el devanado serie está conectado junto a la armadura. Y si es corto, está conectado directamente a las terminales. Las características de esto es que pues básicamente se comporta como tiene las características de nuevo de un generador serie y de un generador
en paralelo. ¿Sale? Vamos a hacer algunos problemas de esto. Les digo que está muy sencillo. Nada más noten algo importante, ¿eh? En las fórmulas, este signo está contrario, ¿sale? A lo que habíamos visto antes. Vean que aquí es un menos para un generador, y si yo pongo el mismo generador, la misma configuración de motor, pues es un más. ¿Sale? Entonces, chéquense eso. Vamos a hacer bueno, aquí dependiendo del libro que utilicen, va a ser la diferente nomenclatura. En este libro que yo tengo aquí, o que encontré, dichos problemas que encontré tienen muchas pérdidas, pero están sencillos, entendiendo lo que son los motores. Un dinamo serie genera una FEM de 400 volts. Recuerden que la FEM es esto, ¿no? La EA de 400 volts. La resistencia del inducido es 2 ohms. La del devanado auxiliar de conmutación son 0.5 ohms. Esto no lo hemos visto mucho, pero hay una pequeña resistencia en los carbones, ¿sale? Por donde conmuta el motor o el generador, y tiene una resistencia de 0.5. Y la del bobinado del inductor es de 1.2 ohms. Si el dínamo se conecta a una instalación que presenta una resistencia de carga de 10 ohms, y considerando que la caída de tensión en el contacto de la escobilla es de 1 volt, calcule la tensión en bornes o en terminales, la intensidad de la corriente que pasa por la carga, la potencia eléctrica total útil y las pérdidas en los devanados y contactos de las escobillas. También es importante este dato, ¿vale? Que es 1 volt, que es el voltaje de la escobilla. Entonces vamos a analizarlo Nos habla de que es un motor en serie, un generador en serie, perdón. Entonces tiene esto, tiene una resistencia aquí, tiene un inductor, tiene las terminales. Tiene otra resistencia acá, que esta se llama RA, esta se llama RS. Tiene un inductor aquí. Y se va directo hasta terminales. Y en esas terminales tenemos una resistencia. Ahí disculpen que me vaya chueco, ¿no? De carga, que son 10 ohms. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. La resistencia del inducido es 2 ohms. Esta es la resistencia del inducido, serían 2 ohms. El devanado auxiliar de conmutación es de 0.5 ohms. No se ve muy bien esa donde está, pero bueno, la vamos a poner aquí. ¿Sale? Es una resistencia que está en serie, aquí sí no hay de otra, ¿no? Están en serie. Entonces esta vale 0.5 ohms. Y por último la del inductor, que sería 1.2 ohms, que es la serie. Y también tenemos el contacto de una escobilla de 1 volt. Esa sería una fuente de voltaje. Voy a tener que borrar un poco para que no se vea tan mal. Una fuente de voltaje, ahí está, de 1 volt. Y así. ¿Sale? Entonces esta es la RL, la resistencia de carga. Y aquí tengo EA con este voltaje, ¿no? Entonces recuerden que pues va a haber una corriente ahora en sentido contrario que va a ir para acá, por toda esta malla. Entonces vean que se resuelve muy sencillo utilizando una malla, ¿no? Me quedaría menos EA más menos. En este caso sería, este está al revés, este es el positivo más y menos porque va a haber pérdidas, más menos y más menos. ¿Vale? Entonces sería menos EA más IA que multiplica a RS más IA que multiplica a RL más IA que multiplica a esta de 0.5 ohms, que le vamos a poner RAUX, por ponerle un nombre nada más, RAUX más el 1 volt más IA por RA, y eso debe ser igual a 0. Se fijan, es básicamente esta fórmula, nomás que le estamos agregando las pérdidas, y la ven las otras resistencias y la fuente de voltaje. Ven que es prácticamente esta fórmula.
solamente que con más resistencias. Entonces me quedaría que EA, así está bien, ¿no? Bueno, nomás aquí recuerden esto. Este de aquí es el voltaje en terminales, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a empezar con el inciso. Vamos a empezar con este inciso, ¿no? Con BT, que sería este. Entonces dejen mi borro. También podemos empezar con IA. Vamos a empezar con IA, que es más fácil. Creo que, bueno, ya está desarrollado para encontrar IA. Me quedaría que IA va a ser igual a EA menos 1 volt entre la suma de todas las resistencias, ¿no? Que sería RS más RL más RAUX más RA. Y esto me quedaría igual a 399 sobre 2 más 1.2 son 3.2 más 0.5 serían 3.7 más 10, 13.7. Sacando la calculadora, me da como de 29.12, si no me... Bueno, déjenme lo checo. 29.12 según yo. Sería 399 entre 13.7. Sí, 29.12 amperes, ¿no? 29.12 amperes que pasan por ahí. Y este sería el inciso B. Como les dije, el voltaje en terminales es IA por RA, por lo tanto me quedaría que el voltaje en terminales sería 291.2 volts. ¿Que por qué? Quizás lo hice muy rápido, perdón. Serían los 10 ohms por la corriente que circula por ahí, que son 29.12. Y eso me da 291.2. Este sería el inciso A. ¿Qué más me pide? La potencia eléctrica total, útil y las pérdidas en los devanados. Ok. Entonces la potencia total es el voltaje que tiene la armadura por la corriente de armadura. Entonces en el inciso C tendríamos la potencia total va a ser igual a 400 volts, que es el voltaje total de la armadura, por 29.12 amperes. Y eso me da de 400 11.6, bueno, 11.65 kilowatts. ¿Vale? Esto es la potencia que está generando generando el generador, válgame la redundancia, ¿no? Es toda la que está generando el generador. Sin embargo, la potencia útil es la que está en la carga. Entonces lo puedo hacer de varias maneras. Por ejemplo, la potencia útil es la que está en la carga. Se podría hacer como I cuadrada, IA al cuadrado por RL. ¿Sale? O el voltaje en las terminales, que también ya lo tengo, que son 291 por IA. ¿Que por qué es IA? Pues porque la corriente está en serie, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer como I cuadrada por RL. Me quedaría 29.12 al cuadrado. Me sale de 848 aproximadamente por 10. Me sale de 8.48 kilowatts. Esta es la potencia útil. Y me pide después las pérdidas en los devanados y en los contactos de las cabillas. Pues básicamente las pérdidas son esas pérdidas en los devanados y en las cabillas. Pues obviamente la diferencia entre estas dos potencias, ¿no? Porque ¿dónde se quedan esos tantos kilowatts que están de diferencia entre estos dos? Pues en todas las demás pérdidas, ¿no? Entonces las pérdidas, le voy a poner en el Q,
Típicamente se le pone Q porque CU, porque es el cobre, ¿no? Se le conoce como pérdidas en el cobre. Me quedaría igual a la potencia total menos la potencia útil, que eso me da 3.17 kilowatts. 3.17 kilowatts. Recuerden que un kilowatt son 1000 watts. ¿Sale? Y eso sería todos los ejercicios que tenemos aquí, ¿no? Aquí está la corriente que circula por la armadura, el voltaje en terminales y las pérdidas. Podemos sacar la eficiencia nomás para que la chequen. Recuerden que la eficiencia es la potencia útil, que serían 8.48, entre la potencia total, que serían 11.65. Esto ya nomás es por hacerlo, no viene el ejercicio. Pero sí es interesante que lo hagamos. Es 8.48 entre 11.65. Nos da un 73%. 0.73 ya multiplicado por 100 pues sería un 73% de eficiencia. ¿No? Eso quiere decir que de toda la energía que genera este generador, solamente aprovecha el 73% en la carga, ¿no? Es un grave problema de la electricidad, todavía no hay generadores tan eficientes. No sé en cuánto está ahorita la eficiencia de un generador, pero yo creo que debe estar rondando los 80%, 85% a lo mucho. Vamos con este otro problema. Suponiendo que el flujo de un dínamo en excitación independiente se mantiene constante, recuerden que el flujo es esta letra griega que es phi, y lo que sabemos es que es constante nada más. Se mantiene constante, que gira a 1200 revoluciones, produce una FEM de 45, ¿no? Eso quiere decir que la EA es igual a 45 volts, siempre y cuando la velocidad C esté en 1200 RPMs. Y este es un inciso muy sencillo. Bueno, tenemos que dibujar un poquito el circuito para que se vea. Pero bueno, de hecho no se requiere tanto dibujarlo, pero lo voy a hacer para que se vea, ¿no? RA, LA, está en derivación, eso quiere decir que está en paralelo, pero con autoexcitación. Sería este el dibujo, ¿no?, de un generador en esa forma. Esta le llamamos RP y LP. Y a esto pues es obviamente el voltaje en terminales. Que no es lo mismo que la FEM, ¿de acuerdo? Esto de acá es la FEM, este de aquí es EA. Entonces vamos a ver qué pasa con este. Estoy viendo si no hay ningún truco, pero se ve muy fácil, ¿no? De las ecuaciones que hemos visto, sabemos que el voltaje en la armadura es igual a K por phi por W, ¿no? Si phi es constante, pues este término no cambia. Entonces, EA, bueno, perdón, déjenme lo borro. Si ese término no cambia, pues yo sé que los 45 volts fueron generados cuando tenía un K por phi a una velocidad de 1200. Aquí chequen que voy a hacer un pequeño truquito que sirve muy bien para estos ejercicios. Es cuando te dan la velocidad también en RPM. Cuando todo está en RPM, no es necesario como cambiarlo a radianes sobre segundo, ¿no? Que es lo que pasa con W. Recuerden que W son radianes sobre segundos. Pero si todo lo tenemos en RPM, si todo está en RPM, no hay ningún problema por seguirlo manejando en RPM. Nos da la misma relación, ¿no? No me va a dar el mismo valor K por phi, pero sí me da la misma relación. Entonces, si esto fue a 45 a 1200, si generó 45 volts a 1200 revoluciones por minuto, pues puedo encontrar K por phi, que sería igual a 45 volts entre 1200. ¿Vale? Entonces me va a dar, saco la calculadora,
45 entre 1200 es igual a 0.0375, sin unidades. No sé qué unidades me daría de volts entre RPM, ¿no? Pero sí tengo esta constante. Entonces en el inciso A me dicen cuánto va a dar EA si yo mantengo estas mismas condiciones, porque recuerden que acá es la construcción del motor y phi es el flujo y el flujo me dice que es constante, pues me va a dar el mismo valor, ¿no? Por las 1000 RPMs. Entonces me quedaría 0.0375, perdón, por 1000 y serían 37.5. Y me acabo de dar un error, ¿no? Cuenta de un error. Este no sería el inciso A, este sería el inciso B, ¿vale? Porque fue en 1000 revoluciones por minuto. El inciso A sería igual, eso sí no cambia nada, es EA es igual a 0.0375, pero por 2000. Entonces me da eso 75 volts. ¿Vale? Entonces vean que cuando yo aumento la velocidad de un generador, pues obviamente trato de aumentar también el voltaje de armadura, ¿no? O el EA, como le quieran llamar. Estos son condiciones un poquito ideales, ¿no? Obviamente si fuera un serie, pues ya vimos el comportamiento, ¿no? Un paralelo, pues también se puede ver el comportamiento. Entonces todo esto es más o menos ideal. Y vamos con el último. ¿Vale? Me dice que de nuevo es un dínamo en derivación, un generador en derivación, con una potencia útil de 5 kilowatts, con un voltaje en terminales 220, déjenme lo voy poniendo. Potencia útil de 5 kilowatts, recuerden que la potencia útil es la que está en terminales. Un voltaje de terminales 220 volts, a una velocidad de 1500 RPM. Ahora sí vamos a hacer el dibujito para empezar a ver las resistencias. Y sería algo como esto, ¿no? Es en derivaciones como el que hicimos ahorita, creo. Pero vamos a agregarle también la bobina de conmutación de un ohm y la caída de tensión de una escobilla. Ahora, bueno, un pequeño detalle, quizás me equivoqué en el primer ejercicio, porque pusimos que nomás era un volt, ¿no? Realmente son 2 volts porque son 2 escobillas. Lo pueden volver a hacer con 2. Bueno, no va a afectar mucho porque serían 398. No va a caer, no va a afectar significativamente el resultado, ¿no? Pero sí es cierto, lo correcto es que pusiera 2 volts porque son 2 escobillas. Aquí sí lo voy a hacer así. Es decir, voy a poner un voltaje, pero que va a ser el doble de lo que me dicen aquí, ¿sale? Y creo que sería todo. Entonces me quedaría RA, RP, RA auxiliar y el voltaje de escobilla, ¿no? Que serían 3 volts, porque es el doble de esto. Entonces de aquí me dice que RA, 3 ohms. RAUX, 1 ohm. Y RP, 100 ohms, ¿no? El voltaje en terminales son 220. Sería el voltaje en terminales. Y la potencia útil, 5 kilowatts. Ok, pues bueno, la intensidad de la corriente de carga es bien fácil, ¿no? No importa la carga máxima que yo puedo tener ahorita es la que me demande 5 kilowatts. Entonces, recuerden que si potencia para el inciso A es igual a B cuadrada entre R, pues R va a ser, bueno, déjame lo espejo mejor. R sería igual a
V cuadrada entre P. Ah, no, pero estoy sacando, no estoy sacando la resistencia, perdón, la intensidad, estoy sacando la corriente. Discúlpenme, me fui con la idea de que tenía que sacar la resistencia. Si es la corriente, pues está más fácil, ¿no? Porque ahora sí, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto me daría que es, bueno, voy a despejar la corriente. Me quedaría que y le voy a poner L, que es decir que es en la carga, va a ser igual a la potencia útil entre el voltaje, que me quedaría de 5 kilowatts, entre 220 volts. Y eso es igual a 22.72, si no me falla el cálculo. A ver si no me equivoqué nada. Ustedes lo pueden checar, ¿no? Entonces aquí está el inciso A. Esta es la corriente que va por aquí, ¿sale? Esta es IL, que no es la misma que IA, ¿sale? Porque IA va a ser la suma de IL más la corriente que se va por acá abajo, que le voy a poner IP. Ok. La intensidad de la corriente de excitación, pues la corriente de excitación está aquí, ¿sale? Que es la IP. Entonces el inciso B sería IP. Pues es muy sencillo, ¿no? Recuerden que estamos en paralelo, es un generador en paralelo, por lo tanto el voltaje en la rama de excitación es igual al voltaje en terminales. Entonces IP me quedaría igual a 220 volts entre 100 ohms, que es la resistencia que está ahí, y eso me daría de 2.2 amperes. El inciso C, la intensidad de corriente del inducido, es decir, IA. Viendo este nodo que está aquí, IA es igual a IL más IP, y eso me va a dar igual a 22.72 más 2.2. Y eso, si mis cálculos son correctos, es 24.92 amperes. Espero no haberme equivocado en la suma, creo que no. No, sí está bien, ¿sale? La FEM del inducido, esa sí no la tengo. No tenemos la FEM en el inducido. Esta EA. Eso es lo que nos está pidiendo ahorita. Pero si nos vamos a las fórmulas, para un generador en paralelo, vamos a ver que EA es igual a menos IA por RA. ¿Sale? Pero aquí no solamente tengo RA, en esta parte tengo RAUX y los 3 volts. Entonces, puedo ver que el voltaje en terminales, que es todo este voltaje, es BT, para el inciso D, sería igual a, vamos a ponerle signos para no confundirnos, más menos, menos más, menos más y menos más, ¿sale? Que voy a hacer una pequeña malla por aquí. Entonces si yo hago esta malla, que está aquí, ¿vale? Entraría por el negativo de, déjenme mejor la hago para no confundirnos. Les recuerdo que estos problemas traen estos devanados de extra, ¿no? Para sacar más pérdidas, pero realmente el ejercicio es muy similar a las fórmulas que pusimos ahí, ¿no? Me quedaría menos EA más BT, vean que estoy siguiendo la malla, ¿no? Más 3 volts, más IA por RAUX, más IA por RA, debe ser igual a 0. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿cuánto va a valer EA? Pues EA va a valer menos BT, perdón, BT positivo, más 3 volts, más IA por RA, más RAUX.
¿sale? Y entonces todo esto me va a dar igual a EA sería igual a 220 más 3 volts más IA 24.92 por RA que vale 3 más RAUX que vale 1 ohm, y todo esto igual a, si no me falla el cálculo, déjenme luego en la calculadora, serían 4 por este término, ¿no? Que serían 4 por 24.92 más 3 más 220 me sale de 322.68 volts. Este es el voltaje en la armadura y tiene cierta lógica porque obviamente va a haber pérdidas, ¿no?, en las resistencias. Entonces sería el inciso D. La potencia eléctrica total, esa es fácil de sacar porque la potencia eléctrica total es la potencia en el inducido. Me quedaría como la potencia total sería igual a el voltaje en el inducido por la corriente del inducido, y eso me quedaría igual a 322.68. Todo esto por IA que vale 24.92, ¿no? Entonces me quedaría igual a por 24.92, 8 kilowatts. No es cerrado, son 8.041 kilowatts, casi 8 kilowatts. Y la potencia perdida en los devanados, pues la potencia en el cobre, ABDCF, la potencia en el cobre pues no es más que la potencia total menos la potencia útil, y eso me quedaría igual a 8.041 kilowatts menos 5 kilowatts me da igual a 3.041 kilowatts, ¿no? Este es un dato del problema y esto ya lo calculamos, ¿no? Entonces de pérdidas tenemos 3.04 kilowatts. Y eso sería todo por la parte de los generadores. Si ustedes observan, están fáciles. No hay mucho más que pensar en ciertas definiciones de lo que es algunas pérdidas extra que están por ahí, ¿sale? Si en el examen vemos alguno de estos, pues va a ser con unos ejercicios un poquito más sencillos en cuanto a las pérdidas, ¿no? De lo demás, pues sí le tenemos que pensar en algunas definiciones de electrónica, ¿no? O de electricidad, más bien dicho. ¿Sale? Pues por mi parte sería todo en este video. Muchísimas gracias por su atención.